Bienvenidos al segundo episodio de ¿Qué siente? Para empezar, creo que me tengo que saltar un poquito acerca de qué trata pues todo esto, pues es el segundo episodio. Y antes de empezar quisiera darte un agradecimiento por darme la oportunidad de poder escucharte y darte el tiempo de poder hablar algunos temas que me interesan respecto a lo que es todo esto que estoy haciendo, ¿no? Estos productos, eh, esos productos. Y para empezar me gustaría que te presentes, que des algún dato, cómo te llamas. Claro, bueno, antes que nada, yo igual estoy agradecida por tener este tipo de espacios para poder compartir, cosas que no se visibilizan tanto como lo es la salud mental. Mi nombre es Yadira, tengo 20 años y soy estudiante de la carrera de Comunicación y Gestión Cultural y voy a hablar sobre tal vez mis anécdotas, podemos decirle, cómo he sobrellevado yo mi salud mental, más que nada. Sí, para empezar, para tocar algunos temas relacionados al podcast, quisiera saber en qué momento de la vida, en qué tiempo, en qué edad te empezaste a dar cuenta que no te sentías bien o empezaste a percibir que no todo lo que estaba pasando estaba bien. Claro, yo creo que empieza más en la niñez, cuando, bueno, yo vengo de una familia donde de una mamá violenta en su momento, viví una infancia muy violenta debido a que ella explotaba, tenía muchos esos arranques de ira y entonces su forma de expresarlos eran físicamente, o sea, yo tuve mucha violencia física por parte de ella. Entonces se va deteriorando, cuando eres niño se va deteriorando esta mentalidad de que porque se supone que la persona que más me debe amar porque me está maltratando, y empiezas ya a decir, si esta persona que me dio la vida no me está cuidando bien, personas que no me conocen tampoco me van a querer. Entonces ahí empiezas a ver, a deteriorar la salud mental que tienes y ya empiezan estos deseos, eh, de tal vez recurrir a otras formas para escapar de la realidad. Ok. Como comentabas que era era al final tu contexto donde estabas Sí. viviendo, era en el lugar donde más te permanecías, porque al final era tu familia. ¿En qué momento, no sé si en algún momento expresaste algún sentimiento que fuera en contra de tu vida, que no quisieras vivir, o algo más fuerte, más allá de que no te sientes bien? La primera vez que le expresé y se lo dije directamente a mi mamá fue a la edad de 10 años. O sea, ya a la edad de 10 años te pones a imaginar como que tuvo que haber pasado durante 10 años para poder haber pensado eso. Y se lo grité, me acuerdo en su momento, y la frase que ella usó de que eso era de cobardes, que era algo, que era la puerta fácil que yo le estaba dando a lo que estaba viviendo, y se me quedó muy marcado eso en lo que me dijo ella, que cada vez que tenía esos pensamientos como de que es que hay personas peor que la están pasando y yo me hacía menos con mis problemas. No era de que, bueno, la estoy pasando mal y estoy pensando esto y no me atendí mmm, tal vez estos pensamientos de Sí. niñez, ajá. Creo que no como creo, sino al final es muy común el hecho de que creo que estamos en una edad donde apenas como que nos estamos desarrollando, Sí, estamos teniendo este proceso donde estamos descubriendo cómo nos sentimos, empezamos a ser más observadores, empezamos a darnos cuenta de estos problemas, o ese tipo de casos donde hay violencia, o otros casos parecidos. Em, es muy común, ¿no? Es muy común el pasar y desarrollar ese tipo de cosas. ¿Cómo fue este proceso? Ya contaste que fue un entorno donde te creciste, ese desarrollo emocional a partir de esa edad donde te estás descubriendo, ¿hasta qué punto fue? Hasta, por ejemplo, no sé, hasta qué edad pensaste ya en recibir ayuda, o cómo fue, o cómo se fue dando. creo que fue a partir, bueno, fue a partir de que tal vez varios factores. Uno fue cuando, bueno, mi mamá, aparte de ser violenta entre mis papás, había una mala relación. Hubo
sucedió un problema familiar y fue de ahí, a partir de ahí que empezaban ellos a pelearse y era este constante de verlos a ellos agrediéndose. Se divorcian y entonces yo me quedo sola con mi papá. También es mi hermana se va con mi mamá. Entonces me quedo yo sola y aprendo yo a vivir sola porque mi papá no era este tipo de persona que tomara mucha atención. Entonces también a partir de que una amiga acude a atención psicológica y me empieza a contar cómo se empezó, o sea, a contar y a verla yo, cómo se empezaba a sentir, se abría un poquito más, estaba un poco más, no feliz, pero cómoda, ya no tenía tantos estos pensamientos y yo dije, si ella puede, ¿por qué yo no? Y ya fue que yo decidí a los 17 años aproximadamente, sí, a los 17, ir a atenderme psicológicamente. Fui a mi primera cita con una doctora, Jessica. Eh, en ese momento ella atendía en el IMSS. Fue una consulta gratuita por parte de lo que era el IMSS. Y para ese momento, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo, no sé si te preparaste antes de eso? O sea, ¿cuál era el pensamiento que tú tenías al respecto a esto, no? Porque ya te muestras un poquito más decidida en ir, en atenderte. ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas? ¿Te sentías en confianza? ¿No te sentías tan segura? Mm, a la primera vez, bueno, cuando fui a sacar mi cita, no, yo no tenía ni la menor idea cómo era que te redirigían a psicología. Si tenías que ir por parte de médico general o porque es lo normal que sucede a veces cuando son instituciones públicas. Eh, pero yo fui directo y le dije, oye, me interesa una cita para psicología, me la dieron para tal día. Ya para la primera vez que me tocó mi cita, sí me puse nerviosa porque en su momento yo sabía que era una doctora, pero dije, tal vez me lo cambian a doctor o algo, o así, pero no. Fue con una psicóloga y en su momento cuando entré al consultorio sí estaba nerviosa, pero me tranquilizó cómo ella trató la primera cita. Más que nada presentándose ella para conocer a quién le iba yo a contar mis problemas, a quién estaba yo abriéndome. Y ya luego me empezó a preguntar sobre mí. Cosas básicas eran de que tus gustos, qué haces en el día o cosas así. Y ya te va, entre estas preguntas, te va metiendo las micro preguntas de, ¿y cómo te sientes al respecto de eso? Así. Y ya cuando salí de la consulta, sí fue como de que tran una tranquilidad, porque por primera vez había alguien escuchándome. Ok. Y creo que es muy común el que la presentación es muy importante a la hora de ir a recibir ayuda. Creo que es el punto clave. Muchas veces no nos sentimos en confianza desde el primer momento que vamos, desde las primeras palabras. De por sí uno va nervioso, uno va pensando qué es lo que va a decir o cómo se va a desenvolver, si se va a sentir juzgado. Y el hecho de que la presentación tal vez no sea buena, sí marca mucho eso, ¿no? A la hora de que ya fuiste a la consulta, ya te sentías en confianza, pues como comentabas, fuera del género femenino. Este proceso de ya ir, fuiste seguido, cuántas veces fuiste, este proceso con la psicóloga, ¿cómo fue? ¿Te sentías, como tú comentabas, escuchada o cómo fue este proceso en el que tú ibas con ella y si en algún momento te dirigieron a otro lugar o simplemente quedaste con ella? Como era parte de una institución pública, pues obviamente los recursos son muy limitados. Entonces ya fue que me enteré y solamente tenían una psicóloga. Y ese también fue un problema, porque para las citas, como solo era una, ella nada más, las citas eran de que cada 2 semanas o hasta un mes, o sea, una vez al mes eran las citas. Entonces era así como de, para poder buscar esta tranquilidad o atenderme mi salud mental, tenía yo que esperar un mes, contarle a alguien en una hora, hasta eso nada más eran una hora o 40 minutos de cita. Si era algo complicado.
pero para las citas de psicología asistí a unas 5, fue hasta la tercera que ya conociendo mi historial o conociéndome un poquito más en lo poco que me había entrevistado la doctora Jessica, me redirigí a psiquiatría por problemas de insomnio y el psiquiatra me diagnostica trastorno de ansiedad porque en su momento yo también asistí a psicología porque estaba yo saliendo de la preparatoria y estaba yo viniendo de una preparatoria donde fueron 3 meses en línea y no conocía yo nada sobre qué quería yo estudiar y me estaba yo ahogando en esta misma depresión de necesito escoger algo a lo que dedicarme toda mi vida, porque siempre me lo plantearon así como de que a eso te vas a dedicar toda la vida. Entonces me generó esta ansiedad junto con todo lo malo que yo había vivido, problemas con la comida, con mis papás. Para ese momento salí de vivir con mi papá, me fui a vivir con mis abuelos, tuve muchos desbalances en mi vida. Entonces todo eso se juntó y me generó este trastorno de ansiedad que también me dio insomnio. Y cuando dormía tenía trastorno del sueño, era algo así que te levantas y te levantas gritando, no puedes dormir porque te levantas gritando, te levantas asustado por algo que estaba soñando. Y el psiquiatra me comentaba que luego a veces ni siquiera recuerdo que estaba soñando, pero normalmente lo que se refleja en estos sueños, me comentó, eran traumas. Y En, y para este proceso, como comentaste, fuiste como 5 veces y te redirigieron a otro lugar. eh, no sé si te dieron algunas estrategias o algunos procesos para que en estos momentos te encontraras mejor, porque como comentabas, ya eran como, no sé si es el nombre correcto, como ataques de ansiedad en un sueño, no sé hasta qué punto sean, ¿no? Pero alguna estrategia, algunos procesos que tú hacías contigo misma que obviamente eran dados por este psicólogo, esta psicóloga y este psiquiatra, que hacías, no sé si hacías algún ejercicio, técnicas de respiración, no sé si en algún momento te dieron a dar medicamentos, cómo fue este proceso en estos casos, en estos momentos en específico. más que nada, mi psicóloga sí me mandaba tareas. Eso era algo que mandaba a hacer tareas y me mandaba también a escuchar mucho programas de personas así que salieron de la depresión o algo así. Me mandaba mucho a escuchar eso y ya el psiquiatra sí, en la primera cita sí fue que me dijo, sí necesitas medicamentos y me recetó flexitina y otra que no recuerdo ahorita bien el nombre, pero también la flexitina era para la ansiedad y el otro era para el insomnio, para poder dormir bien. Y este tipo de circunstancias o bueno, al menos en este caso en específico, donde pues te dieron medicamentos, ¿cómo lo recibió tu familia o gente de tu alrededor? No sé si para ese momento ya lo sabían, ya tus familiares lo sabían, no sé si ya sabían este proceso por el cual estabas pasando, ¿cómo lo recibieron? Si sabían este desarrollo, ¿cómo recibieron el hecho de que pues, ya estás medicada? Para cuando empecé la medicación, o sea, yo cuando fui a sacar mi cita, se lo comenté a mi mamá. En ese momento mi mamá vivía en Mérida. Entonces, ella sí me dijo, sí, ve, está bien. Fue hasta que me dieron la medicina que se lo comenté a mi familia en sí, lo que era importante, mis abuelos, y mi papá. Y ellos sí fue como, no te vayas a volver adicta con esos medicamentos o eres demasiado joven para poder tener problemas sentimentales o mentales. Y me di cuenta lo mucho que se desconoce más, mejor dicho, de la salud mental. Porque mi abuelo me decía bastante de que yo igual tuve muchos problemas de joven, pero nunca necesité ninguna atención psicológica ni nada
Em, pues creo que eso es muy generacional. El hecho de que muchas veces, bueno, no, tampoco podemos como que culparlos, ¿verdad? Porque al final, ¿qué ayuda recibían ellos? Muchas veces no recibían ayuda, no tenían este apoyo por parte de forma gratuita, era muy complicado a veces el recibir ayuda de forma privada, a veces llega hasta ser muy caro, ¿no? Y más con en qué contexto vienen estos familiares que pues, algunos ya están un poco grandes, ¿no? ¿Has notado, a partir de que tú ya hablaste de todos estos y ya comentaste que conocieron y tenían esas reacciones, llegaste a notar algún cambio de forma de tratarte, en particular los más cercanos a ti? ¿Sí notaste alguna vez que cambiaron esa forma en la que te trataban a ti o se referían a ti o en los comportamientos que tenían? Mm, Más como en lo cotidiano. me imagino que tal vez sí, pero yo no me di cuenta tal vez en su momento de eso, pero sí era como de que ella está tomando medicamentos para la depresión, porque estos medicamentos estaban catalogados como antidepresivos también, y eso es lo que ellos se quedaron. Para ellos no era este es para la ansiedad y este es para el insomnio, sino de que son antidepresivos porque automáticamente tiene depresión. Este, pero sí fue como un tiempo de que, bueno, tal vez no me apartaron, sino me dejaron conmigo mismo un tiempo. De que si yo me quedaba en el cuarto, porque en ese momento vivía con mis abuelos, todo el día me quedaba ahí y nadie me molestaba. Hasta, creo que sí, había este hábito de que ese es el cuarto de Monse, nadie entre, nadie toque nada de ahí. Eh, para estos tiempos yo no limpiaba mucho mi cuarto por cómo me sentía, era demasiado el lo que sentía, me sentía mal porque no hacía nada y porque no hacía nada, porque me sentía mal tampoco hacía nada, era como de que un bucle de que quiero limpiar el cuarto pero no puedo, cosas así. Sí fue como de que déjenla con su tristeza un momento, o sea, tal vez en eso fue lo que ellos cambiaron. De alguna forma te dieron esta privacidad, Ajá. te dieron un lugar donde, pues de cierta forma te ayudaba, de cierta forma no, o sea, al final tú lo recibías, era lo que tú necesitabas, ¿no? A partir de este tiempo, de todo el tiempo que ha pasado, de a partir del que te empiezas a dar cuenta de todo esto, el recibir ayuda, y actualmente, ¿has notado algún cambio positivo o también puede ser negativo respecto a todo esto de las emociones, respecto a cómo te has sentido, de los dos casos? Porque al final es un proceso en el cual no se mejora al 100%, pero pues se trata del hecho de sobresalir de eso, ¿no? ¿Has notado alguna mejoría? Que también, no sé si has notado algo también negativo. Ay, bueno, lo voy a tomar a partir de que de la atención de salud que tuve esta atención psicológica. El problema, como dije, como era una institución pública, la psicóloga la quitan, la sacan de su consultorio, me comentó ella. Eh, entonces, también eso fue una de las cosas por las que dejé de asistir, ya no tuve ninguna otra cita de las 5 que fui. Debido a que ya no tenía yo una persona, en un psicólogo tal vez en el que confiar, que yo me sentía bien, dejé de ir a buscar mis medicamentos, corté así fuertemente lo que era mi tratamiento y ya a partir de eso me tuve que empezar a recuperar o a sentirme bien sin estas ayudas. Entonces, uno de los primeros pasos que tomé fue volver a vivir con mi papá, aprender a estar sola con, con esta ansiedad que yo tenía y con todos estos problemas sentimentales que estaban en mí. Entonces me voy con mi papá ya era una persona que tiene su rutina hecha, como si en esa casa es como si viviéramos cada quien por su cuenta. No es que nos llevemos mal, al contrario, pero ya es un hombre divorciado que también pasó problemas sentimentales por eso, que ya buscó él un escape
a su realidad y pues está teniendo su vida diferente. Entonces sí me tuve yo que adaptar y empezar a sobrellevar lo que ya estoy yo sola, ya no hay nadie que me esté cuidando porque mínimo mis abuelos era como de que estás todo el día en la casa pero ya tenemos tu comida hecha. No, ahora yo era de que me tengo que alimentar, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro y empezar a cuidarme a mí misma. Y ya fue, tal vez mi terapia fue esa, aprender a vivir sola y a cuidarme sola y a estar sola. Entonces, esa tal vez fue la mejoría, empezar a verme a mí misma sin ayuda de este tratamiento y esta atención de salud. Pues tuviste como te desarrollaste de cierta forma que pudiste ser, como tú dices, de cierta forma independiente, desarrollaste habilidades a través de esto, optando responsabilidades que de alguna forma pues tú las optaste, ¿no? Porque como comunicaste, al final tenías a tu papá, tienes comunicación con tu mamá y esa relación también con tus abuelos. Entonces sí desarrollaste ciertas habilidades a la hora de poder desarrollarte en estas actividades que hacías en el día por sobrevivir, ¿no? El mero hecho de sobrevivir, el levantarte, el ver qué vas a comer, qué rutinas tienes que hacer, no sé si en algún momento buscar un trabajo, el administrar ciertos documentos, entonces te crea esta habilidad o este desarrollo, ¿no? Genera estas responsabilidades que tienes que hacer. A partir de todo esto ya actualmente, algún consejo, algún consejo, algo que quieras decir simplemente a alguien que esté pasando o que haya pasado por algo parecido a ti o que esté pasando por alguna situación difícil. eh, el recibir ayuda, yo sé que muchas veces puede ser algo de alguien privilegiado, puede ser la salud mental es muchas veces privilegiada, el hecho de que alguien reciba una buena ayuda, pero pues la iniciativa de todo esto es hacer un cambio, no importa de qué tamaño sea, puedes buscar ayuda psicológica, espiritual. ¿Tú de qué forma que aconsejarías a alguien, alguien que estaría pasando algo parecido o alguna problemática? Yo totalmente no me he recuperado, o sea, de cómo me siento no me he recuperado, pero eh, si yo le tuviera que recomendar a alguien que tiene las posibilidades y tiene el apoyo ya sea de amigos o familiares y económico, porque eso también es una de las cosas centrales, que asista a, a atención psicológica. Y si se le da algún tipo de tratamiento, ya sean medicamentos así, que no tenga estigma en consumirlos, porque pues al fin y al cabo por algo se los están dando o algo está en tratamiento. Que ese es algo que también se desconoce, que estos medicamentos no son para siempre. Son solamente para poder estabilizarte en un momento en el que te sientes mal, para que sobrelleves eso y ya después de que, ok, ya me siento mejor, puedo yo tratar con esto y empezar a sobrellevarlo solo. Ese sería uno de mis consejos de que si tienen la posibilidad de ir, que vayan, porque yo sí quise regresar con mi psicóloga, pero el problema era el económico, cuánto costaba cada consulta, era con lo que yo vivía la semana. Entonces sí fue una de las cosas que fue como, me desalentó en tratarme, en lo que respecta a mi salud mental. Creo que dijiste algo muy importante que ya lo habían dicho en el primer episodio, que era acerca de los medicamentos, que como que quitar este estigma, ¿no? Al final, mucha gente lo tiene estigmatizado el hecho de que, ay, vas a probar un medicamento, estás loco, o qué tanta locura tienes en tu cabeza como para que tengas que tomar algo, pero pues uno cuando se enferma de gripa, que toma un medicamento, uno cuando se enferma de calentura, toma un medicamento, como por qué estaría mal el hecho de que me siento mal, tal vez diría que no muestra algún reflejo en lo físico, pero también llega a demostrarse en lo físico, ¿no? Pérdida del cabello, algunas ronchas, o sea, se expresa de cierta forma en lo físico, ¿no? Entonces, el por qué estigmatizar ese tipo de cosas que realmente ayudan, ¿no? Obviamente a través de un profesional, porque también el hecho de automedicarse pues está mal porque muchas veces puede perjudicar todo este proceso que estás llevando, pero pues sí es de suma importancia. No sé si quieras dar unas palabras antes de despedir todo.
mm, pues creo que también lo mismo de que eh, si tienen la oportunidad de ir a atención psicológica que vayan, eh, no se lo guarden todo para uno mismo, también hay momentos en los que uno puede expresarse sobre lo que siente y sobre lo que está pasando y sobre lo que piensa. Mm, Y ya, creo que sería todo. Ok. Quiero darte las gracias otra vez por dar tu tiempo y dar tus palabras, tu aliento, el poder contarme ese tipo de cosas que pueden ser muy difíciles a la hora de vivirlas, pero son cosas que uno puede vivir. Mucha gente puede llegar a vivir y puede guardárselo muchas veces. Tal vez no tengan este mismo proceso que tú, tal vez algunos sí lo llevan de mejor forma, algunos no, algunos no puedan manejar esas situaciones, pero pues el agradecerte, ¿no? Por prestarme tu tiempo y pues es todo. Eh, Eso es todo del segundo episodio. No sé si quieras decir algo, una red social, no sé si tengas algún proyecto en específico. Bueno, yo estoy trabajando en mi proyecto de transmedia eh, sobre el cambio climático y cómo la moda involucra en esto. El proyecto se llama Conoces lo que te pones. Como red social estamos utilizando la misma de la revista digital Econoc. Pueden ir a darse una vuelta por ahí, vamos a estar subiendo material. Y eso es todo. Y ya eso es todo.